Trump rompe oficialmente con la Organización Mundial de la Salud. ¿Sigue este organismo siendo relevante para Estados Unidos? Aquí lo analizamos. Además, Washington nombra una nueva enviada para Venezuela y avanza con sus planes petroleros. Y atención, porque el Departamento de Seguridad Nacional busca endurecer las reglas para las green cards. Jack Smith testifica por primera vez ante el Congreso sobre sus investigaciones contra Trump. El presidente responde con fuertes acusaciones, pero Smith defiende su postura y afirma que no se dejará intimidar. Los republicanos denuncian un posible abuso de poder y los demócratas señalan que Smith actuó con base en los hechos. ¿Actuó conforme a la ley o hubo motivaciones políticas? Esto y mucho más en Desde el Capitolio. Buenas noches, bienvenidos a Desde el Capitolio. Soy Pachi Valencia, en directo desde Washington, D.C. Estados Unidos está oficialmente fuera de la Organización Mundial de la Salud. El gobierno dijo en un comunicado ayer por la noche que Estados Unidos se liberó de la OMS y de sus restricciones, como prometió el presidente Trump en su primer día en el cargo. Esta medida, dice Estados Unidos, responde a las fallas de la OMS durante la pandemia y busca recuperar el daño que dichas fallas causaron al pueblo estadounidense. En el comunicado, tanto el Departamento de Estado como el Departamento de Salud también añaden que, al igual que muchas organizaciones internacionales, la OMS abandonó su misión principal y actuó repetidamente en contra de los intereses de Estados Unidos. Si bien Estados Unidos, dicen, fue miembro fundador y el mayor contribuyente financiero de la OMS, esta organización siguió una agenda politizada y burocrática impulsada por naciones hostiles a los intereses estadounidenses. Al hacerlo, dice el comunicado, la OMS obstruyó el intercambio oportuno y preciso de la información crucial que podría haber salvado vidas estadounidenses y luego ocultó esas fallas con el pretexto de actuar en interés de la salud pública. Recordemos que durante la pandemia de la COVID-19, la Organización Mundial de la Salud fue criticada por su aparente obediencia hacia Beijing, retrasando así la declaración de emergencia global hasta el 20 de enero de 2020, ocultando los orígenes y elogiando la respuesta del Partido Comunista Chino en medio de estas acusaciones de encubrimiento. Ahora, esta es la última medida de la administración Trump, que desde el inicio se ha mostrado muy escéptica respecto a ser miembro de diversas organizaciones globales que, en opinión tanto de Trump como de muchos conservadores, comprometen, dicen ellos, la soberanía de Estados Unidos y que también actúan en contra de sus intereses. La Casa Blanca dijo que la decisión del mandatario se basaba, entre otras cosas, por la incapacidad de la OMS para demostrar independencia de la influencia política inapropiada de sus Estados miembros. ¿Ustedes qué opinan sobre esta decisión de Estados Unidos de salirse de este acuerdo? ¿Cree que los argumentos del gobierno son significativos? Los leo debajo en los comentarios. Ahora, recordemos que en enero de 2025 Trump retiró a Estados Unidos ya del Acuerdo de París, que también tiene como objetivo limitar el calentamiento global, y el 7 de enero se había retirado ya de 66 organizaciones climáticas y relacionadas a la justicia social que eran patrocinadas por la ONU. Ahora, cuando el presidente Trump firmó la orden ejecutiva del 20 de enero que retiraba a Estados Unidos de la OMS, el mandatario había ordenado que se pusiera fin a toda la financiación estadounidense a la OMS y que se retiraran también todos los representantes oficiales estadounidenses ante la filial de la salud de la ONU. Pero según el acuerdo original, otra condición para que Estados Unidos se retire es que pague todas las cuotas pendientes que debe a la OMS, que actualmente ascienden a $278 millones para los años 2024 y 2025. Sin embargo, la administración Trump ha declarado que no hará estos pagos adicionales a la organización. Ahora, cabe mencionar que esta retirada de Estados Unidos no ha sido aceptada oficialmente por la OMS. La organización, si bien se ha pronunciado, solo ha respondido el día de ayer que lamentaba el anuncio de que Estados Unidos tenía esta intención de retirarse.
Pero esta decisión no ha sido solamente un impulso reciente de Trump, porque la primera vez que el presidente intentó retirar a Estados Unidos de la OMS fue de hecho en 2020, al final de su primer mandato. Sin embargo, luego, cuando vino su predecesor, Joe Biden, el presidente revirtió esta medida al asumir su cargo en 2021. La administración Biden también fue activa en presionar para que Estados Unidos firmara el acuerdo de pandemia de la OMS, lo cual otorgaba a esta organización amplios y nuevos poderes para establecer políticas para todos los países miembros durante pandemias y también durante otras emergencias sanitarias que la organización pudiera declarar a su discreción. Y para ir un poco más atrás en la historia, cuando se fundó la OMS en 1984, contaba con 194 países miembros. Estados Unidos se unió ese mismo año luego de una resolución conjunta del Congreso que fue firmada en ese momento por el presidente Harry Truman. Estados Unidos tuvo que financiar el 22% del presupuesto de la OMS y ha otorgado a la organización un promedio de $237 millones por año entre 2012 y 2024. Y en otras noticias, Estados Unidos ha nombrado a una nueva enviada principal para Venezuela. La Embajada de Estados Unidos en Caracas anunció que la 2 veces embajadora Laura Dogu se desempeñará como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela. Esta oficina tendrá sede en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia. Dogu se ha desempeñado anteriormente como embajadora en Honduras y Nicaragua y también trabajó en México, Turquía, Egipto y El Salvador. Aparte de esta nueva función, ella actuará también como asesora de política exterior del presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane. Desde 2019, la Embajada de Estados Unidos en Caracas, recordemos que no ha estado operativa porque ese año fue el año en el que el Departamento de Estado retiró a todo su personal diplomático. Ahora, esta decisión está yendo de la mano con el plan del presidente Trump de que Estados Unidos empiece muy pronto a perforar en busca de petróleo en Venezuela. El mandatario ya ha anunciado anteriormente que más de 50 millones de barriles ya se estaban trasladando hacia Estados Unidos como parte de este acuerdo tras la destitución de Maduro. Trump ha indicado que las compañías estadounidenses pronto van a intensificar sus operaciones en la nación sudamericana, que cuenta con las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, pero que ha visto caer su producción bajo el régimen socialista. Y ahora vamos a un tema de análisis profundo, porque el Departamento de Seguridad Nacional está buscando cambiar una regla que determina la elegibilidad para las Green Cards. ¿Basado en qué?, se preguntará. Pues en función de si que el solicitante es considerado una carga pública, es decir, si es alguien que probablemente dependa mayormente de los beneficios públicos. Ahora vamos a las cifras del por qué esta decisión. En 2022, los datos de la Oficina del Censo muestran que el 54% de los hogares encabezados por inmigrantes, esto es incluyendo los naturalizados, los legales y también los ilegales, se beneficiaron de uno o más programas importantes de asistencia social. Esto en comparación con el 39% de los hogares de personas nacidas en Estados Unidos. Es así que en noviembre de 2025 el DHS emitió una propuesta para implementar un estándar más amplio y también permitir a los funcionarios migratorios de tener en cuenta el uso de una gama más amplia de beneficios públicos como los cupones de alimentos conocidos como SNAP, el Medicaid y la asistencia de vivienda para determinar si un solicitante de Green Card podría convertirse en una carga pública. La agencia dijo que su objetivo es fomentar la autosuficiencia y evitar que estos beneficios públicos se conviertan en una suerte de incentivo para la inmigración. Pero los críticos dicen que el cambio propuesto va a generar confusión y también menor participación en programas de beneficios públicos por parte de las personas que sí lo necesitan. Y es que bajo las normas anteriores de la administración Biden, que datan de 2022, los funcionarios en ese momento no podían considerar si los solicitantes de las Green Cards utilizaban beneficios como los cupones de alimentos, el programa de seguro médico para niños o incluso el Medicaid.
Es decir, los únicos beneficios que los funcionarios sí podían tomar en cuenta eran los programas de pagos mensuales en efectivo para que se cubran las necesidades básicas, como por ejemplo la asistencia temporal para familias necesitadas y el ingreso de seguridad suplementario, así como también la atención a largo plazo en una instalación como los hogares de ancianos. El departamento ha dicho que esta nueva propuesta podría reducir el gasto público en casi 8.97 mil millones de dólares anuales, ya que las personas dejarían o evitarían inscribirse en estos beneficios públicos. Según las normas actuales, la evaluación del solicitante se realiza en su mayoría de forma individual, mientras que la nueva norma tendría en cuenta a los familiares del solicitante que viven en el mismo hogar, incluido un hogar de estatus migratorio mixto, que consiste en personas con diferentes estatus migratorios y de ciudadanía. Ahora se estima que en 2022 había 4.7 millones de hogares de estatus migratorio mixto en Estados Unidos. Estos hogares reciben más de 51 mil millones de dólares anuales en prestaciones públicas, según un análisis del Epoch Times basado en datos del Departamento de Seguridad Nacional. En hogares con estatus migratorio mixto, cerca de 9.2 millones de personas reciben cupones de alimentos, SNAP, Medicaid, programa de seguro médico infantil, entre otros. Además, cerca de 343 mil hogares reciben asistencia federal para el alquiler. El DHS estimó que cerca de 950 mil personas, o el 10%, probablemente dejarán de participar o elegirán no solicitar estos programas de beneficios públicos si es que se implementa esta propuesta actual. Sin embargo, el uso de estos beneficios públicos no puede considerarse en contra de los inmigrantes en hogares con estatus migratorios mixto que ingresaron a Estados Unidos como refugiados o como solicitantes de asilo. Entre 1990 y 2022, para dar un poco de contexto, Estados Unidos ha recibido a más de 2.1 millones de refugiados y aceptó a más de 800,000 asilados. Buenas noches, bienvenidos a Desde el Capitolio. Soy Pachi Valencia, en directo desde Washington, D.C. Hoy el ex fiscal especial Jack Smith testificó ante el Comité Judicial de la Cámara sobre sus investigaciones en torno al presidente Donald Trump. Smith ha mantenido su postura de procesar a Trump en 2 casos y también ha defendido su decisión de obtener los registros telefónicos de algunos senadores como parte de esta investigación. La investigación fue llamada Arctic Frost, como hemos dicho en algunos otros episodios que hemos cubierto este tema. Pero primero escuchemos parte del discurso de Jack Smith ante este comité. No soy político y no tengo lealtades partidistas. Tomé mis decisiones sin tener en cuenta la afiliación política, las actividades, las creencias, ni la candidatura del presidente Trump en las elecciones de 2024. El presidente Trump fue acusado porque las pruebas demostraron que infringió deliberadamente la ley, las mismas leyes que juró defender. Los grandes jurados de 2 distritos diferentes llegaron a esta conclusión basándose en sus acciones, tal como se alega en las acusaciones que presentaron. En lugar de aceptar su derrota en las elecciones de 2020, el presidente Trump participó en un plan criminal para anular los resultados e impedir la transferencia legítima del poder. Después de dejar el cargo en enero de 2021, el presidente Trump retuvo ilegalmente documentos clasificados en su club social de Mar-a-Lago e intentó repetidamente obstruir la justicia para ocultar la posesión continua de dichos documentos. Información de seguridad nacional altamente sensible se encontraba en un salón de baile y en un baño. Al testificar hoy ante el comité, quiero dejar claro que respaldo mis decisiones como fiscal especial, incluida la decisión de presentar cargos contra el presidente Trump. Nuestra investigación aportó pruebas más allá de toda duda razonable de que el presidente Trump participó en actividades delictivas. Si me preguntaran hoy si procesaría a un expresidente basándome en los mismos hechos, lo haría independientemente de si ese presidente fuera demócrata o republicano. Nadie, absolutamente nadie, debe estar por encima de la ley en este país, y la ley exigía que rindiera cuentas. Eso fue lo que hice. Haber actuado de otra manera, dados los hechos de estos casos, habría sido eludir mis deberes como fiscal y como servidor público.
algo que no tenía intención de hacer. Sigo agradecido por el consejo, el criterio y la asesoría de mi equipo. El presidente Trump ha intentado vengarse de fiscales de carrera, agentes del FBI y personal de apoyo simplemente por haber trabajado en estos casos. Satanizar y buscar represalias contra estas personas es inaceptable. Estos dedicados servidores públicos son los mejores. Y ha sido un privilegio servir con ellos. Después de casi 30 años de servicio público, incluso en contextos internacionales, he visto cómo puede socavarse el Estado de Derecho. Temo que, al haber visto funcionar el Estado de Derecho en nuestro país durante tanto tiempo, muchos de nosotros lo hayamos dado por sentado. ¿Qué opina usted sobre esta postura que dijo Smith? ¿Fue una decisión basada en la ley o cree usted que fue una decisión partidista? Los leo debajo en los comentarios. Esta fue la primera vez que Smith ha testificado públicamente desde que renunció como fiscal especial el año pasado. Recordemos que Smith fue nombrado fiscal especial en el entonces gestión anterior del fiscal general Merrick Garland en 2 casos. Uno fue aquí en Washington, donde se alegaba que Trump intentó anular ilegalmente los resultados de las elecciones de 2020. Y el otro caso, que fue el más sonado, se dio en Florida, donde se acusaba al presidente de retener ilegalmente documentos clasificados. Trump se declaró inocente en ambos casos y acusó a Smith y al gobierno de Joe Biden de participar en política para perjudicar su candidatura a la reelección en 2024. De hecho, hoy por la tarde el mandatario, que seguía en Davos, usó su red social Truth Social para pronunciarse sobre esta audiencia de Smith. El mandatario escribió que Smith estaba siendo diezmado ante el Congreso y que todo había terminado cuando hablaron de sus fracasos pasados y sus juicios injustos. Trump ha dicho que Smith destruyó muchas vidas bajo la apariencia de legitimidad. También calificó a Smith como un animal desquiciado al que no se le debería permitir ejercer la abogacía. También dijo que si Smith fuera republicano, le habrían quitado la licencia y mucho peor. También el mandatario llamó a la fiscal general para que investigue lo que Smith ha hecho, incluyendo a algunos de los testigos corruptos que, dijo Trump, intentaba usar en su caso contra él. También señaló que todo esto era una estafa demócrata y que deberían pagar un alto precio por lo que han hecho sufrir a nuestro país. Entonces, ¿a qué se refirió Trump con los fracasos de Smith y los juicios injustos? Bueno, esto fue lo que dijo Jim Jordan, el presidente del Comité Judicial, sobre el caso el día de hoy. El 18 de noviembre de 2022, 3 días después de que el presidente Trump anunciara su candidatura a la presidencia, el fiscal general Garland nombró a Jack Smith como fiscal especial. Una de las primeras cosas que hizo el señor Smith fue incluir en su equipo a las mismas personas responsables del allanamiento de la casa del presidente Trump. Y luego, Jack Smith también incluyó en su equipo a las personas responsables de obtener los registros telefónicos de docenas de miembros del Congreso, personas como Thomas Windham, quien, cuando lo interrogamos, se acogió a la quinta enmienda 71 veces. De hecho, lo hemos denunciado ante el Departamento de Justicia por obstruir nuestra investigación. Jack Smith luego obtuvo una orden de silencio en su investigación contra el presidente Trump de la jueza Chutkan, sin presentar ante el tribunal ni una sola declaración jurada de un testigo o posible testigo que se sintiera amenazado por las declaraciones del presidente. Piensen en esto. Jack Smith restringe la libertad de expresión del expresidente mientras es candidato a la presidencia. Menos mal que el señor Smith fue desautorizado en la apelación y la orden fue modificada. De hecho, hace solo 2 semanas, la página editorial del Washington Post afirmó que Jack Smith habría violado la primera enmienda. Solo quiero leer 2 frases de esto. El señor Smith parecía despreocupado por interferir en el proceso democrático al intentar silenciar a un candidato a un alto cargo. 3 jueces de apelación, todos nominados por presidentes demócratas, dictaminaron que la orden de silencio propuesta por el señor Smith infringía los derechos de la primera enmienda del presidente Trump, y por supuesto que sí. Y esta no fue la única vez que el señor Smith
perdió en los tribunales. En el caso de los documentos clasificados en Miami, la jueza Cannon dictaminó que el señor Smith no estaba autorizado para ser fiscal especial. Jack Smith nunca fue nombrado correctamente. De hecho, no podía ser nombrado correctamente porque nunca fue confirmado por el Senado para ningún cargo en el Poder Ejecutivo, como exige la ley. Esto es lo que declaró la jueza Caden. La posición del fiscal especial usurpa efectivamente esa importante autoridad legislativa, transfiriéndola a un jefe de departamento y, en el proceso, amenazando la libertad estructural inherente a la separación de poderes. Y por supuesto, el 1 de julio de 2024, la Corte Suprema dictaminó que el presidente Trump tenía inmunidad por las acciones tomadas en su calidad oficial como presidente. Un mes después de esta decisión de la Corte Suprema, Jack Smith presenta una acusación sustitutiva el 27 de agosto de 2024. Pero el señor Smith no se detiene ahí. Hace algo sin precedentes. El 2 de octubre, presenta una moción ante el tribunal incluso antes de que la defensa del presidente Trump haya respondido a la acusación. Todos saben que el proceso normal es que el gobierno presenta la acusación, la defensa responde con algunas mociones y luego el gobierno responde a la defensa. Pero el señor Smith se salta el segundo paso. Y el escrito que presenta tiene 165 páginas, casi 4 veces el límite establecido por el tribunal. Incluso la jueza liberal Chutkan, quien le ha concedido a Jack Smith todo lo que ha solicitado durante esta investigación, incluso ella lo calificó de atípico e irregular. Ahora bien, ¿por qué haría Jack Smith algo así? ¿Por qué abandonaría los procedimientos adecuados? ¿Por qué ignoraría las normas del tribunal? ¿Por qué haría eso? Porque se le acaba el tiempo. Habían elecciones a la vuelta de la esquina. Faltaban 33 días y tenía que acabar con el presidente Trump. Tenía que impedir que el presidente Trump se presentara a las elecciones, enredándolo en los tribunales. Tenía que llegar a juicio o, como mínimo, introducir un documento político de 165 páginas en la campaña presidencial. Ahora muchos se han referido a esta investigación de Smith llamada Arctic Frost que cubrimos en episodios anteriores. ¿Pero en qué consistió esta investigación? Pues en 2023, bajo el Departamento de Justicia y el FBI del gobierno de Joe Biden, se había buscado información sensible y privada sobre el presidente Trump. En ese momento se emitieron cerca de 200 citaciones secretas solicitando documentos y comunicaciones de cientos de personas y organizaciones simpatizantes a Trump, incluyendo los registros telefónicos de 8 senadores republicanos. Esta investigación se abrió bajo la premisa de que habría sido un delito por parte de la campaña de Trump que se organicen grupos electorales en estados donde la campaña aún estaba impugnando los resultados de las elecciones de 2020. Ambos casos ya se habían desmoronado igual en gran medida, incluso antes de que Trump ganara estas elecciones de 2024. Por ejemplo, en julio de ese año, mientras Trump se seguía recuperando del intento de asesinato en Butler, Pensilvania, un juez ya había desestimado el caso de los documentos clasificados. Este juez había dictaminado que Smith había recibido financiación y que su nombramiento había sido ilegal. Al inicio, el equipo de Smith apeló esta desestimación del juez, pero luego cerró el caso tras la victoria de Trump en 2024. Y ese mismo julio, el caso del 6 de enero también se suspendió luego de que la Corte Suprema dictaminara que Trump sí tenía derecho a la inmunidad presidencial por las acciones oficiales que había realizado en su primer mandato. Smith presentó luego una acusación formal sustitutiva que redujo las acusaciones, pero mantenía los mismos cargos, aunque finalmente igual se desestimó este caso días después de que Trump fuese reelegido. Aún así, cuando el congresista demócrata Jamie Raskin le pregunta a Smith sobre esta investigación, Smith defiende su decisión diciendo que estaba en línea con la política de su agencia. Escuchemos. No soy político y no tengo lealtades partidistas. Queríamos llevar a cabo una investigación exhaustiva de los asuntos que me fueron asignados, incluidos los intentos de interferir en la transferencia legítima del poder.
En la conspiración que estábamos investigando, era relevante obtener los registros de llamadas para comprender el alcance de dicha conspiración, a quienes intentaban coaccionar, a quienes intentaban influir y quienes intentaban ayudarlos. Y esa es una práctica normal de investigación, ¿cierto? En una investigación penal, obtener registros de llamadas sin el contenido de las conversaciones, como usted describió, es una práctica común en casi cualquier investigación compleja. Durante la audiencia de hoy, los republicanos alegaron que Smith estaba actuando de manera partidista y sugirieron que la administración Biden lo estaba utilizando con fines políticos. Mientras que los demócratas del panel elogiaron a Smith por su trabajo y dijeron que los republicanos estaban liderando una audiencia partidista en nombre de Trump. Esto fue lo que dijo el congresista demócrata Raskin en su discurso de apertura. Usted ha dedicado su vida al Estado de Derecho y al servicio público. Nunca ha sido procesado por nada. Nunca ha sido condenado por nada. Por lo que sé, ni siquiera ha sido objeto de un procedimiento disciplinario a lo largo de su carrera de varias décadas. Pero Donald Trump dice que usted es un criminal y que debería estar en la cárcel. Dice que pertenece a la cárcel no porque haya hecho algo malo, sino porque hizo todo bien. Buscó los hechos, siguió la ley, se adhirió con extrema cautela a todas las normas de responsabilidad profesional y tuvo la audacia de hacer su trabajo. Todos aquí saben lo que hizo mal a los ojos de Donald Trump y por qué él dice que usted debería estar en la cárcel. Usted encontró, y cito de su testimonio bajo juramento ante el comité, pruebas más allá de toda duda razonable de que el presidente Trump participó en un plan criminal para anular los resultados de las elecciones de 2020 e impedir la transferencia legal del poder. Cuando se le preguntó si creía que las pruebas eran suficientes para obtener una condena penal contra Donald Trump en un juicio, su respuesta fue de una sola palabra: sí. Cuando se le preguntó si Donald Trump era responsable de la violencia que tuvo lugar en el Capitolio el 6 de enero, dijo: nuestra opinión, basándonos en las pruebas, es que él la causó, que la explotó y que era previsible para él. Usted descubrió que Trump sabía que había perdido las elecciones. ¿Cómo? Bueno, su propio fiscal general, William Barr, se lo dijo repetidamente y calificó todas las teorías de Trump como tonterías. Los principales asesores de campaña de Trump le dijeron que había perdido las elecciones. El vicepresidente Pence le dijo que había perdido. Más de 60 decisiones de tribunales federales, estatales y locales, incluidas 8 dictadas por jueces que él mismo nombró, rechazaron todas las extravagantes acusaciones de fraude y corrupción electoral que hizo. El propio Trump incluso lo reconoció en privado, señalando a Joe Biden en la televisión y diciendo: ¿pueden creer que perdí contra ese maldito tipo? Sabía que había perdido, pero se aferró a su gran mentira, que algunas personas, incluso en esta sala, todavía defienden y juran que es cierta. Pues bien, cuando la gran mentira no fue suficiente para convencer a funcionarios como el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, un republicano, de que cometiera fraude electoral y simplemente le otorgara a Trump 11.780 votos. Cuando no fue suficiente para convencer al Departamento de Justicia de Trump para que, cito textualmente, simplemente declarara que las elecciones fueron fraudulentas y dejara el resto en mis manos y en las de los republicanos de la Cámara de Representantes. Cuando no fue suficiente para obligar al vicepresidente Mike Pence a anunciar y luego ejercer poderes ilegales para rechazar los votos del colegio electoral y usar listas falsificadas para ungir a Trump como ganador, fue entonces cuando Trump incitó a la violencia masiva el 6 de enero, mientras más de 140 agentes eran brutalmente agredidos por la turba de Trump, quienes los golpeaban con astas de bandera, les rociaban agentes químicos y los aplastaban en las puertas, y mientras coreaban "cuelguen a Mike Pence" y perseguían al vicepresidente fuera del Capitolio, Trump y su equipo hacían llamadas telefónicas no a la Guardia Nacional, que estaba bajo el control directo y unilateral de Donald Trump, sino a miembros del Congreso, instando a retrasar la certificación y a anular los resultados electorales. Fiscal especial Smith, usted investigó los hechos.
siguió todas las leyes, normas éticas y reglamentos del Departamento de Justicia aplicables. Sus decisiones fueron revisadas por la sección de Integridad Pública. Usted actuó basándose únicamente en los hechos. Cuéntenos debajo en los comentarios qué opina sobre lo que dijo Raskin hace un momento. En la opinión del demócrata, él ha dicho que Jordan solamente basó su investigación en factos sobre el presidente Trump. Por otro lado, los republicanos han señalado que la investigación Arctic Frost equivalió a un escándalo casi comparable al de Watergate. ¿Usted está de acuerdo con eso? Los leo debajo en los comentarios. Y el Departamento de Justicia, por su parte, ha calificado esta investigación de Smith como un abuso de poder inconstitucional y antidemocrático, mientras que el FBI ha señalado que ha comenzado una investigación con más medidas de rendición de cuentas. Por su parte, Smith, en su informe final, semanas antes de que Trump asumiera el cargo por segunda vez, siguió defendiendo su investigación como fiscal especial y también defendió los cargos presentados contra Trump. También Smith argumentó que estos cargos que se retiraron fue solamente por una política del Departamento de Justicia que desalentaba el procesamiento a un presidente en ejercicio. Pero igual, Smith recalcó que él seguía creyendo en los méritos de los casos. Smith también afirmó el día de hoy que no se dejará intimidar por las declaraciones del presidente Trump en Truth Social y señaló que estas declaraciones del mandatario también sirven como una advertencia a los demás sobre lo que les sucederá si se ponen de pie. ¿Y usted qué opina sobre esta investigación del Comité Judicial contra Smith? ¿Cree que el Departamento de Justicia lo procesará por la investigación Arctic Frost que se llevó a cabo contra el presidente Trump? Lo leo debajo en los comentarios. Gracias por acompañarnos hoy jueves en Desde el Capitolio. Lo invito a dejarnos un like en este video para que YouTube siga recomendando nuestro contenido. No olvide también suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación para estar siempre atento a todos nuestros videos y contenido exclusivo. Conmigo será hasta el día de mañana. Soy Pachi Valencia desde Washington, D.C. Buenas noches.